Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. En este vídeo vamos a trabajar un supuesto práctico de transporte multimodal, en el que intervienen varios medios de transporte y donde os voy a explicar cómo rellenar el documento FIATA Bill of Lading o Forwarder Bill of Lading, el FBL, para un caso de exportación. Pero antes voy a comentar un poco qué es el transporte multimodal y las características de un contrato de este tipo. En primer lugar, el transporte multimodal implica un servicio utilizando varios modos de transporte, pero bajo un solo contrato. Esto es la clave para distinguirlo, por ejemplo, de lo que es el transporte intermodal. Ambos no quieren decir lo mismo. En el transporte multimodal, el exportador solamente se relaciona con un transitario, o también llamado un operador de transporte multimodal, que va a asumir la responsabilidad de toda la operación. Este operador de transporte multimodal o este transitario asume toda la responsabilidad y actúa como transportista en relación con su cliente exportador y como cargador para los distintos transportistas a los que luego va a recurrir. Así que la responsabilidad por pérdida o daño es del transitario u operador de transporte multimodal, que va a responder ante el cliente sin perjuicio de después poder reclamar a los transportistas que hayan tenido la culpa de la pérdida o del daño. Esto sería en el transporte multimodal, iría todo bajo un contrato de transporte con el transitario y después el transitario firmaría los contratos de transporte particulares para los distintos modos. Y si es negociable, puede cederse, transferirse, etc. En cambio, en el transporte intermodal sería el exportador el que iría firmando cada transporte para cada modo, pero no habría un documento de transporte que englobara a toda la operación. Entonces, a este tipo de transportes la regulación que se le aplica son las reglas de la UNTAD ICC. Aquí en el canal Andier Aduanas podéis ver un vídeo en el que os expliqué todo esto paso a paso y que se llama Transporte Multimodal, Reglas UNTAD ICC y Responsabilidades. En él podéis ver la responsabilidad del transportista internacional, los límites de indemnización, los plazos de reclamación, etc. Después, en su relación con el crédito documentario, iríamos a las reglas UCP 500 de la Cámara de Comercio Internacional. Bueno, dicha regulación se aplica cuando se emite un FIATA Bill of Lading. Este tipo de documento en concreto, el FIATA Bill of Lading, solo lo pueden expedir aquellos transitarios u operadores que estén registrados en las asociaciones de transitarios. La asociación internacional es la FIATA y en España sería FETEIA, que es la que representaría los intereses de los transitarios y asimilados en España. No todos los transitarios están representados por estas asociaciones y si no pertenecen deberían expedir otro tipo de documentos de transporte multimodal, pero no los de FIATA. Ahora vamos con el caso de exportación con el que he rellenado el documento. Tenemos una empresa fabricante de equipos de climatización que tiene sede en Zaragoza y que ha cerrado una operación comercial con una empresa ubicada en Tailandia. Entonces, primero, para tener contexto de la operación, vamos a ir viendo los diferentes datos y después los trasladaremos al documento FIATA Bill of Lading. Primero tenemos los datos del shipper o cargador, es decir, el exportador, que es Climatécnica del Ebro S.A., ahí podéis verlos en pantalla. Después tenemos los datos del consignatario, consignee, lo que sería el cliente final en Tailandia, que es la empresa Bangkok Smart Cooling Co. Ltd. Tenemos el Incoterm de la operación, que sería un Incoterm DAP Delivery Date Place 145 Sukhumvit Watthana Bangkok Tailandia en Incoterms 2020. Os recuerdo que condiciones DAP significa que el exportador asume el riesgo de la operación hasta el punto fijado en el país de destino, en este caso las instalaciones del importador. El vendedor se hace cargo de todos los costes y riesgos hasta la entrega final en destino y para realizar el transporte el cargador o shipper, que es la empresa exportadora, ha contratado al transitario siguiente, Transiberia Logistics SL. Este transitario también está reconocido como operador de transporte multimodal OTM. Respecto a la fecha de recogida en origen de la mercancía es el 25 de junio de 2025, el lugar de recepción de la mercancía es Zaragoza en las instalaciones del cargador. En cuanto al trayecto, el transporte principal se hace desde el puerto de Barcelona, puerto de carga o embarque, al puerto de Laem Chabang, que sería en Tailandia, en el buque Oceanic Dragon, y el tramo final desde el puerto tailandés hasta las instalaciones del cliente en Bangkok se realizará por carretera mediante la empresa tailandesa
Thai Intermodal Services Ltd, ubicada en 11 Aurenti Loop 129813 de Bangkok. Pasamos a describir la mercancía, que está compuesta por 80 equipos de aire acondicionado industriales de la marca AECO. Respecto al embalaje, cada equipo va embalado en cajas de madera con el sello NINF 15, que certifica que las cajas y los palés de madera llevan el tratamiento fitosanitario contra plagas y son aptos para la exportación. La mercancía viaja en un contenedor completo de 40 pies, tenemos la matrícula del contenedor, el número de precinto, la marca visible en los bultos, que es AECO. En cuanto al número de bultos, es un contenedor, pero viajan dentro 80 cajas, el peso bruto de la mercancía son 27.500 kilos, el valor de la mercancía en destino son 46.200 euros, y ahora vemos el importe del flete, 7.900 euros, el flete sabemos que está pagado en origen, España. Respecto al número de originales de Forward Bill of Lading emitidos son 3, la mercancía viene cubierta por seguro, se ha contratado un seguro adicional por parte del exportador. Respecto al lugar y fecha de emisión del Forward Bill of Lading es Zaragoza, 25 de junio de 2025 y firmará y sellará Transiberia Logistics. Empezaremos a cumplimentar el Forward Bill of Lading, pero antes vamos a ver cómo sería un FIATA Bill of Lading original, que sería este. Vemos el logotipo de FIATA, es un documento de transporte negociable para transporte multimodal y está sujeto a las reglas UNTAD ICC. Aquí lo vemos con los distintos apartados y el logotipo de FIATA. Y detrás estarían las reglas de la UNTAD sobre responsabilidad del OTM y demás. Por ejemplo, aquí se puede ver la responsabilidad de 666,67 derechos especiales de giro por bulto o 2 derechos especiales de giro por kilo bruto de mercancía dañada o perdida. La que sea mayor y más beneficiosa al cargador sería el límite de responsabilidad del OTM, es decir, del transitario, en ese caso de pérdida o daño. Entonces ahí podemos ver todas las reglas que se aplican al contrato de transporte multimodal dentro de ese reverso. Ahora yo me he descargado uno para poder editar, pero que sigue la misma estructura. Así que vamos con el caso y arriba a la derecha veremos el logotipo de FIATA y un hueco antes del ES donde se incorporaría el código que se le proporcionó a este documento. Vemos FETEIA, que es la Asociación de los Representantes de Transitarios en España, y ahora ya vamos con el resto de casillas. En el campo consigní remitente ponemos los datos del vendedor, el exportador, que en este caso es Climatécnica del Ebro S.A., con su número de identificación fiscal, su domicilio social, código postal, ciudad, país, etc. En el campo Consigned to Order of, es decir, a la orden de, ponemos los datos del importador, es decir, está consignado a la orden del importador, que en este caso es Bangkok Smart Cooling Co. Ltd, que es el cliente. Es decir, es un documento negociable o endosable y con este documento el importador podrá solicitar anticipos a un banco, garantizar préstamos y demás. Es decir, puede comerciar con el documento. Y si la operación se ha cerrado mediante un crédito documentario, ahí debería aparecer to order of los datos del banco del importador. En Notify Address no hace falta incluir de nuevo el destinatario para que se le avise a la llegada, ya que lo hemos puesto arriba en Consigned to Order. Y ahí ya aparecen los datos del importador. Aquí se incluye el destinatario cuando arriba hemos puesto los datos del banco del importador, pero también podemos querer avisar a otra tercera parte. En este ejemplo no es el caso. Después a la derecha indicaremos el nombre del transitario que ha contratado la empresa exportadora española, en este caso Transiberia Logistics SL, Paseo de la Castellana 144, 28046 de Madrid, que será el operador de transporte multimodal que irá a recoger la mercancía del exportador, la enviará al puerto y después contratará con una naviera que la enviará a Tailandia, al puerto de Laem Chabang, y después contrata con el transportista por carretera Thai Intermodal Services Ltd en Tailandia, que será quien la recoja esa mercancía en el puerto de destino Laem Chabang y la lleve a Bangkok. A continuación tenemos toda esta información del caso: lugar de recepción,
Place of Receipt, Zaragoza, donde está la empresa exportadora. Buque principal, Ocean Vessel Oceanic Dragon, que es el buque que va a llevar la mercancía, que hace la ruta Barcelona-Laem Chabang. Puerto de carga, Port of Loading, Barcelona. Puerto de descarga, Port of Discharge, Laem Chabang, Tailandia. Y lugar de entrega, Place of Delivery, Bangkok, en las instalaciones del cliente. Ahora voy a hacer hincapié en todo lo referente a la descripción de la mercancía, que debe estar estructurada tal y como la veis en pantalla. En la primera columna de marcas y números anotamos el número de matrícula del contenedor, número de precinto y marca identificativa de los distintos embalajes. Ahí tenemos el TLLU 802 1345, que es el número de contenedor, tenemos el B22 7915, que es el precinto de seguridad, y AECO, que es la marca visible en los embalajes. Después, en la columna de número y clase de bultos, indicamos 1 para hacer referencia al contenedor, ya que es un contenedor de 40 pies, y 80 para hacer referencia al número de cajas de madera con el sello NINF 15. En descripción de la mercancía indicamos 1 por 40 Container Safe to Contain, que dice contener, que indica que él se fía de los datos que le ha aportado el cargador, pero él no ha comprobado el contenido del contenedor. 80 equipos de aire acondicionado industriales de la marca AECO. Ahora, muy importante y también habitual, añadimos la fórmula Loaded and Counted by the Shipper. Esto deja constancia de que la mercancía ha sido cargada en el contenedor por el cargador, no por el operador. Aquí la idea es liberarse el transitario de responsabilidad y no tener que revisar la carga antes de desplazarla, diciendo que esa es la información que le ha proporcionado el cargador, pero que no se sabe si exactamente están en buen estado las mercancías al embarcar. Se supone que sí. Ahora ya anotamos las condiciones de entrega, es decir, el Incoterm pactado, DAP, Delivery at Place 145, Sukhumvit Road, Watana, Bangkok, Tailandia, y Freight Prepaid, que dice que el flete está pagado en origen, España. A continuación aparece el peso bruto, 27.500 kilos, y en la parte final del documento podéis ver el resto de datos. Primero, en Declaration of Interest, esta casilla se rellenaría si hay una declaración especial de interés en la entrega, porque el vendedor, por ejemplo, tenga algún interés económico en que lleguen en una determinada fecha. Después, declaración de valor de la mercancía, si queremos que la responsabilidad del OTM no se limite a los derechos especiales de giro, a los 666,67 por unidad o bulto, o a los 2 derechos especiales de giro por kilo bruto de mercancía perdida o dañada. Si queremos que sea responsable de más importe, habrá que incorporar una declaración de valor que luego incrementará la tarifa de la naviera, por supuesto, y del OTM. En este caso, indicamos valor declarado en destino 46.200 euros. Este dato se incluye para temas de seguro, como os digo, también aduanas y cálculo del flete si es que es proporcional. Vemos después que las mercancías se acogen a las condiciones generales del dorso, como hemos visto antes, detrás del original. El coste del transporte en condiciones DAP ha sido de 7.900 euros, así que en el Forward Bill of Lading marcamos importe del flete 7.900 euros, flete pagado en origen España, Freight Prepaid, lugar y fecha de emisión del contrato de transporte por el transitario UOTM situado en Madrid, Transiberia Logistics, es el 25 de junio de 2025, Zaragoza, seguro por cuenta de los que suscriben, la carga va con una póliza de seguro, así que lo marcamos como cubierto según póliza. ¿Por qué? Porque el exportador ha contratado un seguro adicional. En condiciones DAP no hay obligación de cubrir seguro a diferencia de ZIP o CIF, pero tranquilamente el exportador puede querer hacerlo y en este caso ha decidido cubrir riesgos. Número de FBL originales 3, se emiten 3 originales del Forward Bill of Lading como es habitual. La casilla For Delivery of Goods, Please Apply to, quiere decir para la entrega de la mercancía dirigirse a, pues esta será la empresa que se encargará del transporte interior en destino, que en este caso es Thai Intermodal Services Ltd, ubicada en 11 Aurenti Loop, TTT, Bangkok,
en Tailandia, con la que ha contratado a nivel particular el transitario UOTM Global y que solo se relaciona con ese transitario, es decir, con Transiberia Logistics SL, nuestro transitario. Esa empresa de transportes en destino no se va a relacionar con el exportador directamente, sino solo con el OTM contratado por el exportador. Y finalmente, el documento se firma y sella en Zaragoza el día 25 de junio de 2025 por el OTM, Transiberia Logistics SL, Paseo de la Castellana 144, 28046 de Madrid. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.